Hola queridos mos, hoy os traigo una historia divertidísima, os parece una película de Indiana Jones. ¿Os acordáis de la calavera de cristal? Bueno, pues algo parecido, ¿no? Bueno, parece el argumento de una película de Indiana Jones, pero no lo es. Es un hecho absolutamente real y desde luego extraño y que ha llamado la atención. Os cuento. Esta es la historia, la extraña historia de un equipo de investigadores que al excavar entre las ruinas de una antigua ciudad arrasada por un volcán hace casi 2000 años, pues se encontraron con un cráneo humano totalmente distinto a cualquier otro que hubieran encontrado en toda su vida, ellos y ningún otro científico. Dentro de ese cráneo, en efecto, y en lugar de la esperada materia cerebral descompuesta, los científicos encontraron un extraño, brillante y oscuro material, un cerebro de cristal, que había sido transformado en cristal por el calor extremo del volcán, que lo había convertido de un cerebro a un objeto de la ciencia ficción. Un cerebro humano convertido en vidrio orgánico, una cosa que es absolutamente rara y que dejó a los científicos sin palabras, porque este fenómeno tan raro desafía nuestra propia comprensión de lo que es posible en la naturaleza. ¿Dónde ha sucedido este hallazgo tan extraño? Pues en la ciudad de Herculano, la ciudad hermana de Pompeya, que quedó enterrada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, ¿no? Y no se trata solamente de una curiosidad arqueológica, sino de una ventana sin precedentes hasta ahora a los momentos finales de una vida, de una víctima truncada para siempre por la furia volcánica. Y se convierte en una pieza clave, este cerebro cristalizado, ahora os cuento, en una pieza clave para entender la devastadora potencia que tienen las erupciones. A ver, ¿qué sabemos del dueño de este cerebro? Bueno, pues que era un hombre, el hombre estaba en su cama, o sea, la erupción le pilló durmiendo, probablemente ni se enteró, y estaba en un edificio que se llama Collegium Augustalium, que es un edificio público de la antigua Herculano. El equipo, que es un equipo de vulcanólogos dirigidos por un italiano que se llama Guido Giordano, se encontraron con esta cosa tan extraordinaria y se propusieron desentrañar el misterio, ¿no? Averiguar cómo este órgano blando, que es el cerebro, pudo transformarse en un cristal, ¿no? En una cosa tan inusual. A ver, ¿cómo cristalizan las cosas? ¿Cómo se convierten los cristales? El vidrio, tal y como lo conocemos, se forma cuando un líquido se enfría tan deprisa que las moléculas no tienen tiempo de organizarse para formar una estructura cristalina. Por ejemplo, la lava de un volcán, de una erupción volcánica, cuando se enfría rápidamente, se puede convertir en obsidiana, que es un vidrio volcánico natural. Pero un vidrio orgánico formado a partir de materia viva, eso es algo que no lo había visto nadie nunca, eso es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Pues porque los tejidos vivos están hechos principalmente de agua, nosotros estamos hechos principalmente de agua. Y para que un agua que está extremadamente caliente por la erupción del volcán se solidifique en vidrio, tendría que enfriarse tan rápidamente que se necesitaría una temperatura, un frío, una temperatura extremadamente baja, muy por debajo de las temperaturas que encontramos en la naturaleza. Es decir, lo que tiene que haber es una diferencia térmica brusca, pasar de mucho calor a mucho frío. Y desde el calor de una erupción volcánica pasar al frío necesario para que un cerebro cristalice, no tenemos ese frío. ¿Qué pasó entonces? Los científicos analizaron con rayos X, con microscopios electrónicos, esta sustancia, este cristal dentro del cráneo de esta víctima, ¿no? Y vieron que el cerebro de Herculano fue calentado a una temperatura de por lo menos 510 grados antes de enfriarse rápidamente, lo cual no hace más que empeorar las cosas, porque las corrientes piroclásticas, que son las nubes ardientes de gas y ceniza que van una detrás de otra y que terminaron por sepultar la ciudad, bueno, pues normalmente no tienen temperaturas superiores a los 450, 460 grados. Y aquí estamos hablando de que este cuerpo se calentó a más de 510. Y además, las cenizas, cuando se depositan, se enfrían lentamente y eso no permite la formación de vidrio. ¿Qué pasó entonces?
cómo se alcanzaron las condiciones necesarias para que sucediera esta cosa tan extraña, ¿no? Para que un cerebro se cristalizara dentro del propio cráneo de la víctima. Bueno, según los investigadores, lo que pasó es que una nube de ceniza sobrecalentada, la primera que surgió del volcán, y esto es algo que se ha observado en erupciones modernas, esta primera nube muy caliente, más caliente que las demás, pudo alcanzar los 500 y pico grados, fue la primera oleada mortal durante la erupción del Vesubio en el año 79. Esa nube duró muy poco, pero estaba extraordinariamente caliente, elevó, por lo tanto, la temperatura de la víctima por encima de los 510 grados, como indican los restos de su cerebro cristalizado, y después se disipó rápidamente, permitiendo que el cerebro se enfriara a la velocidad necesaria para formar el vidrio. Vale. También los investigadores dicen que también los huesos, el cráneo y la columna vertebral actuaron como un escudo térmico y permitieron que el cerebro se conservara dentro, o sea, lo protegieron de alguna manera, ¿no?, de que se descompusiera, evitaron que se descompusiera por completo. Esto es algo parecido a lo que pasaría si dentro de un horno metemos un alimento envuelto en una capa protectora. ¿Qué pasa? Que se cocina de forma más uniforme y más lenta. Bueno, pues algo parecido, los huesos del cráneo protegieron el cerebro de este pobre hombre del calor directo y permitieron que se formaran fragmentos de ese vídeo orgánico. Este descubrimiento no solo nos muestra lo brutal que debió de ser aquella erupción volcánica, ¿no?, sino que también nos da una visión sin precedentes de los efectos que puede tener el calor extremo en el tejido humano, ¿no? Se habían hecho estudios previos sobre cómo se puede conservar el tejido cerebral en condiciones extremas, pero se había hecho más bien con frío, en condiciones de frío y humedad, como en ciertas momias que se han encontrado en pantanos y cuyos cerebros han perdurado incluso durante miles de años, ¿no?, en unas condiciones frías y húmedas, ¿no? Pero la transformación del cerebro en vídeo orgánico, eso es un fenómeno completamente nuevo y que nadie había visto. En fin, que como final, pues este hallazgo nos invita a reflexionar, ¿no? Este cerebro de cristal, que no es la calavera de cristal de Indiana Jones, pero fijaros que a veces la realidad se parece a la ficción, ¿no? Atrapado en el tiempo, nos recuerda lo frágil que es la vida y nos recuerda también la enorme fuerza que tiene la naturaleza, ¿no?, por encima de nuestras posibilidades. Y fijaros, ¿no?, cómo fueron los momentos finales de este hombre que una noche se fue a dormir, que sin saberlo se convirtió en testigo silencioso de uno de los eventos volcánicos peores de la historia, que a su cuerpo le pasó algo inusual, absolutamente inusual a su cerebro concretamente, y que gracias a eso, ese hombre, sin saberlo, consiguió convertir aquella tragedia en nuevo conocimiento científico. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios. Por favor, los que no estáis suscritos, suscribiros y seguirnos también en las redes sociales, que tenemos mucho contenido. Nos vemos la semana que viene. Somos Mo.